Bienvenidos a Caminos Cristianos. En nuestro camino de fe, a menudo nos sentimos solos, sin darnos cuenta de que, a nuestro lado, hay una presencia enviada por Dios mismo para protegernos. Un compañero silencioso cuya misión es guiarnos a través de las estructuras más oscuras de vuelta a la luz. Si alguna vez has sentido esta inexplicable protección o buscas comprender los misterios de la divina providencia que te rodean, acompáñanos en este viaje de descubrimiento. Suscríbete a nuestro canal y permite que tu alma se abra a las verdades que fortalecen nuestro espíritu e iluminan nuestros pasos, revelando los lazos invisibles que nos unen al cielo y nos conducen a la salvación. Desde el momento en que Dios infunde un alma en el vientre materno, un acto de amor soberano le asigna un compañero que la acompañará durante toda su existencia terrenal. No se trata de una fuerza genérica ni de una energía protectora impersonal, sino de un ser espiritual, una inteligencia pura y una voluntad perfectamente alineada con la de Dios. Este ser es el ángel guardián, un príncipe de la corte celestial encargado de una única y preciosa misión: custodiar un alma específica. Su existencia no es un mero concepto teológico, sino una verdad fundamental de fe, testimonio del cuidado íntimo y personal que el Creador dedica a cada una de sus criaturas, desde el hombre más humilde hasta el rey más poderoso. La misión de este guardián celestial se desarrolla como una vigilia ininterrumpida, un ministerio silencioso que trasciende la comprensión humana. Él es el protector ante los peligros del alma y del cuerpo, el guerrero que libra las batallas espirituales que libramos contra las huestes demoníacas, a menudo inconscientes del abismo del que hemos sido liberados. Él es quien inspira buenos pensamientos, ilumina la conciencia con la verdad del Evangelio y fortalece la voluntad de hacer el bien. Como fiel intercesor, recoge nuestras oraciones, incluso las más débiles y vacilantes, y las presenta ante el trono del Altísimo, purificadas por el fuego de su caridad y unidas a su propia alabanza, actuando como un puente vivo entre nuestra fragilidad y la majestad de Dios. Aunque esta presencia es una realidad constante para toda la humanidad, la historia de la Iglesia revela que, para ciertas almas de pureza excepcional, Dios permitió que el velo que separaba el mundo visible del invisible se hiciera más tenue. En estos casos excepcionales y admirables, la relación con el ángel custodio trascendió la fe y se convirtió en una experiencia tangible, un diálogo continuo y una amistad celestial manifestada en la tierra. Estos santos no solo sintieron, sino que también vieron y oyeron a sus guardianes celestiales, recibiendo de ellos instrucciones directas, consuelo y asistencia práctica. Entre estas almas privilegiadas destaca un humilde fraile capuchino del siglo XX, cuya vida estuvo marcada por una intimidad casi increíble con su compañero alado. Para el joven Francesco Forgione, a quien el mundo conocería como el Padre Pío, la presencia de su ángel de la guarda era una realidad tan natural como el amanecer. Desde su más tierna infancia, en su humilde hogar de Pietrelcina, no solo sintió, sino que también vio y conversó con este compañero celestial. Para él no había distinción entre el amigo que veía con los ojos de la carne y el amigo que veía con los ojos del alma. En su pureza infantil, creía firmemente que esta era una experiencia común a todas las personas, un don compartido por toda la humanidad. No entendía por qué otros no hablaban de sus ángeles con la misma familiaridad, pues para él, su guardián era un miembro presente y activo de su vida diaria. Esta relación trascendió la mera protección. Fue una amistad formativa. El ángel no era un simple centinela, sino un catequista personal, un maestro espiritual que lo instruyó en los misterios de la fe y lo preparó para la difícil misión que Dios le tenía reservada.
Fueron conversaciones constantes, donde el niño aprendió sobre la belleza del cielo y la malicia del pecado. El ser celestial lo consoló en sus pequeñas penas y lo animó en sus primeras penitencias. A menudo era la suave voz de su ángel la que lo despertaba por la mañana para la oración, una manifestación tangible del cuidado divino que lo rodeaba, moldeando su espíritu desde temprana edad para una unión íntima e inquebrantable con el mundo sobrenatural. Sin embargo, esta amistad celestial no estuvo exenta de pruebas. Desde muy temprana edad, el diablo, percibiendo la futura santidad de esa alma, comenzó a atormentarlo con ataques físicos y espirituales. En esos momentos de terror, cuando la oscuridad parecía invadir su pequeña habitación, su ángel de la guarda se reveló no solo como un amigo, sino como un poderoso guerrero. El niño vio a su protector desenvainar una espada de luz y librar verdaderas batallas contra las fuerzas infernales que lo asediaban. Estas experiencias aterradoras pero victoriosas forjaron en su corazón una confianza absoluta en su guardián, enseñándole en la práctica que la milicia celestial siempre está lista para defender a las almas que se encomiendan a Dios. Con el paso de los años, como sacerdote en el convento de San Giovanni Rotondo, la fama de su santidad se extendió y comenzaron a llegar cartas de todo el mundo buscando su consejo e intercesión. Un día, recibió una carta escrita en francés, un idioma que jamás había estudiado y del que no entendía ni una sola palabra. Ante este desafío, permaneció imperturbable. Simplemente recurrió a su compañero de toda la vida, quien siempre había estado a su lado en momentos de necesidad. Con la sencillez de un niño que pide ayuda a su padre, entregó la carta a su ángel de la guarda, confiando en que el cielo encontraría una solución allí donde las limitaciones humanas se topaban con una barrera insuperable. Lo que siguió no fue un gran espectáculo, sino un milagro de silenciosa intimidad. Mientras la mirada del santo recorría las extrañas palabras de la página, su ángel de la guarda, situado a su lado, no le susurró la traducción al oído. En cambio, la comprensión del texto fluyó directamente a la mente del Padre Pío, como si él mismo leyera en su propio dialecto italiano. La barrera del idioma simplemente se disolvió ante la intervención celestial. El significado de cada frase, la angustia de cada petición, la súplica de cada alma, todo le fue revelado con claridad y precisión instantáneas. Para él, esto era simplemente una prueba más de la fidelidad de su compañero, una herramienta providencial que Dios le había dado para el bien de las almas. Este papel como intérprete celestial no se limitaba a las cartas. La comunicación se había convertido en una vía de doble sentido, estableciendo una verdadera red espiritual centrada en su confesionario. El Padre Pío instruía con frecuencia a sus hijos espirituales, dispersos por Italia y el mundo, sobre un secreto de comunicación celestial. Les decía que en momentos de urgente necesidad o peligro no necesitaban enviarle un telegrama, simplemente debían enviar a su propio ángel de la guarda. Y en el silencio de su celda, el santo percibió la llegada de estos mensajeros celestiales, sabiendo de inmediato qué alma lo llamaba, cuyo sufrimiento requería su intercesión, respondiendo con su oración y sacrificio, uniendo la tierra con el cielo. La relación era tan profunda que el ángel no se limitaba a ser un ayudante o un mensajero. Era también un corrector, un guía severo y amoroso en el camino hacia la perfección. En más de una ocasión, después de que el Padre Pío se mostraba duro o impaciente con alguien en el confesionario, incluso por celo por las almas, su ángel lo reprendía. Sintió la tristeza de su compañero celestial y escuchó sus advertencias, que le recordaron que la caridad siempre debe prevalecer. Esta corrección íntima, invisible para el mundo, fue quizás la mayor prueba de su amistad.
El ángel estaba allí no solo para servirlo, sino para santificarlo, puliendo su alma con la precisión de un artesano divino, asegurándose de que se convirtiera en un reflejo cada vez más puro de Cristo. Para los demás frailes que convivían con él, el comportamiento del Padre Pío era a menudo un enigma. Lo veían detenerse en los pasillos y mover los labios como si estuviera conversando, o apartar la mirada hacia un espacio vacío con expresión de profunda atención. Para ellos era un espacio vacío. Para él era el lugar ocupado por su interlocutor celestial. Esta coexistencia entre los mundos visible e invisible definía su realidad. Vivía inmerso en una sociedad sobrenatural, donde los ángeles eran tan reales como los seres humanos. Esta condición lo aislaba en cierto sentido, pues habitaba una dimensión de la realidad a la que nadie más tenía acceso, soportando el peso y la gloria de una familiaridad única con los emisarios de Dios. Esta convivencia no se limitaba a las tareas del apostolado ni a las batallas espirituales. Se profundizaba en momentos de sufrimiento insoportable, cuando el cuerpo del Padre Pío se consumía por el dolor de los estigmas, o cuando su alma se hundía en la oscura noche de la desolación. Era la presencia de su ángel quien lo sostenía. El guardián celestial no vino a retirar la cruz, pues sabía que era el instrumento de la santificación de su protegido. En cambio, vino a consolar, a enjugar las lágrimas invisibles del alma y a susurrar a su corazón la fuerza necesaria para perseverar. En esas horas de agonía, el ángel era el sirene invisible, ayudándolo a llevar una carga que, para la fuerza puramente humana, sería abrumadora. Durante la celebración de la Santa Misa, culminación de su día, su unión con el mundo angelical alcanzó su clímax. Con los ojos del alma, el Padre Pío vio no solo el pan y el vino en el altar, sino también la multitud de ángeles postrándose en adoración ante el milagro eucarístico. Su propio ángel de la guarda permaneció a su lado con indescriptible reverencia, compartiendo su admiración y amor por Cristo presente. Sintió la presencia de su compañero no como la de un sirviente, sino como la de un hermano mayor en la fe, un serafín inflamado de amor que lo guió en la contemplación del sagrado misterio, uniendo su adoración humana con la alabanza eterna de la corte celestial. Sin embargo, esta familiaridad con lo sagrado no lo eximió de la desconfianza humana. Hubo períodos en que sus experiencias místicas fueron sometidas a una rigurosa investigación por parte de las autoridades eclesiásticas. Sus extraordinarios dones, incluyendo su comunicación abierta con seres celestiales, generaron escepticismo y lo sometieron a largos periodos de aislamiento y humillación. En esos momentos de prueba, cuando las voces humanas lo juzgaban y dudaban de su cordura o sinceridad, la presencia constante de su ángel fue su ancla. El testimonio silencioso y fiel de su guardián confirmó que no estaba loco, que su experiencia era real. Un secreto divino entre él, su ángel y Dios. Así la vida de San Pío de Pietrelcina se desarrolló como un diálogo ininterrumpido entre el cielo y la tierra, una amistad que comenzó en la infancia y se profundizó con el paso de los años. El ángel intérprete, el guerrero espiritual, el consejero y el consolador fue, sobre todo, el fiel amigo que lo guió en cada paso de su camino. Su historia no es un cuento fantástico, sino un poderoso testimonio de la verdad de que los ángeles custodios son reales, presentes y activos. La extraordinaria experiencia de este santo sirve como faro, iluminando a todos los fieles la realidad de su propio guardián y el potencial de una relación de amor y confianza con el protector que Dios ha designado para cada alma. El legado del Padre Pío, por lo tanto, no reside solo en milagros extraordinarios de sanación o bilocación,
sino en esta continua revelación de la amistad angelical. Fue una ventana abierta a lo sobrenatural, un hombre cuya vida demostró que la comunión con los ángeles no es una fantasía piadosa, sino una posibilidad real y santificadora. Su existencia enseñó a la Iglesia y al mundo que el guardián celestial no es una figura distante, sino un amigo dispuesto a conversar, un maestro dispuesto a enseñar y un protector dispuesto a defender. La intimidad visible que disfrutó con su ángel es una invitación para que cada creyente cultive una amistad invisible, pero igualmente real y profunda, con su propio guía celestial, fortaleciendo el alma para las batallas de la vida. Esta manifestación del mundo angelical no fue, sin embargo, un fenómeno exclusivo del siglo XX. 6 siglos antes, en una Italia marcada por las divisiones políticas y una profunda crisis en la Iglesia, con el papado exiliado en Aviñón, Dios suscitó otra alma extraordinaria para ser luz en medio de la oscuridad. Fue una época de conflicto y confusión, donde las verdades de la fe se vieron oscurecidas por la ambición humana. Y fue precisamente en este escenario turbulento que el cielo decidió revelar, a través de los ojos de una joven laica, un aspecto sublime de la jerarquía divina y el respeto que los propios ángeles tienen por un poder conferido por Cristo a los simples mortales. En Siena vivía una mujer llamada Catalina Benincasa, hija humilde de un tintorero, quien desde su infancia experimentó visiones místicas de Cristo y los santos. Ardiente en su amor por Dios y la Iglesia, se convirtió en consejera de papas y príncipes, impulsada por una sabiduría que no provenía de los libros, sino del diálogo directo con lo divino. Dios le concedió un don particular y asombroso: la capacidad de ver habitualmente no solo a su propio ángel de la guarda, sino también a los ángeles guardianes de todos los que conocía. Sus ojos se abrieron a una realidad invisible, percibiendo la corte celestial caminando anónimamente entre los hombres en las calles y plazas de la ciudad. Con el tiempo, al observar esta dimensión espiritual, comenzó a surgir un patrón que despertó en ella una profunda y santa curiosidad. Observó que la gran mayoría de los ángeles siempre se situaban a la derecha de sus protegidos, como una guardia de honor o un discreto consejero. Sin embargo, en ciertas ocasiones, veía hombres con quienes el ángel, con notable reverencia, se situaba a la izquierda. Esta variación en la posición celestial la intrigaba. No parecía aleatoria. Había un orden, una etiqueta divina tras el gesto. Con el alma llena de preguntas, recurrió a su propio guardián, buscando la clave para descifrar este misterio celestial. La respuesta de su ángel no fue un sonido audible, sino una luz que inundó su inteligencia, una comprensión repentina y abrumadora que la llenó de asombro y admiración. El guardián celestial le reveló que estos hombres, ante quienes los ángeles rindieron su lado derecho, eran los sacerdotes de Cristo. El gesto no fue una mera formalidad, sino un acto de profunda veneración. El ángel se colocó a la izquierda en señal de respeto, no al hombre en sí, sino al poder sagrado que emanaba de sus manos consagradas. Fue un reconocimiento de la dignidad del sacerdocio ministerial, un oficio que confería a un ser humano un poder que ni siquiera los serafines más elevados poseían. A través de esta revelación, Catalina comprendió la esencia de la grandeza del sacerdocio católico. Los ángeles, espíritus puros que contemplan el rostro de Dios, son inmensamente superiores a los humanos en naturaleza, inteligencia y poder. Sin embargo, no se les concedió la autoridad para actuar in persona Christi, en la persona de Cristo. Un ángel no puede consagrar el pan y el vino, transformándolos en el cuerpo y la sangre del Señor. No puede absolver los pecados, rescatando un alma de la muerte espiritual. Este poder sacramental, una manifestación del propio poder de Cristo,
fue confiado a hombres frágiles y mortales, elevándolos en su ministerio a una posición de honor que la misma corte celestial reconoce y venera. Desde ese día, la visión de Santa Catalina sobre el clero se transformó para siempre. Cuando se encontraba con un sacerdote, su mirada mística se fijaba no solo en él, con sus cualidades o defectos visibles, sino en la realidad invisible que lo rodeaba. Vio al ángel de la guarda en actitud de reverencia y esta visión se convirtió en un recordatorio constante de la presencia de Cristo en ese ministro. Esto le dio la fuerza para amonestar a papas y cardenales con la valentía de una profetisa, pues su profundo respeto por el sagrado oficio no le impidió denunciar las faltas personales de quienes lo ejercían. Aprendió a distinguir perfectamente entre el tesoro divino y la vasija de barro que lo contenía. La experiencia de Catalina de Siena, por lo tanto, desgarró el velo de una verdad perenne de fe. Lo que vio no fue una excepción, sino la norma espiritual, una realidad objetiva que se da en cada misa y en cada absolución. Alrededor de cada sacerdote, en el ejercicio de su ministerio, hay una corte angélica invisible que lo asiste y venera a Cristo que obra en él. Su visión mística no creó esta realidad, simplemente la reveló. Sirve como un poderoso testimonio para toda la Iglesia, recordando a los fieles la grandeza del don del sacerdocio y la reverencia que debe mostrarse hacia aquellos cuyas manos han sido ungidas para hacer presentes los misterios divinos en la tierra. Continuo, esta visión celestial se convirtió en el fundamento espiritual de su audaz misión pública. Cuando Catalina compareció ante el Papa Gregorio XI en Aviñón, instándolo a regresar a Roma, no habló como una simple reformadora política. Habló como quien veía la realidad invisible tras el oficio papal. En su mente y corazón, el Papa era el vicario de Cristo, el hombre junto al cual los ángeles se mantenían con la más profunda reverencia. Esta convicción, nacida de su visión mística, le confirió una autoridad que ningún estatus terrenal podría otorgarle. No estaba simplemente aconsejando a un hombre, estaba recordando al sucesor de Pedro la sagrada magnitud de su vocación. La claridad de esta visión también le permitió navegar por las turbias aguas de la corrupción y el pecado que manchaban a la Iglesia de su tiempo. Se encontró con innumerables clérigos cuyas vidas contradecían el Evangelio, hombres impulsados por la codicia, la lujuria y la ambición. Sin embargo, aunque denunciaba sus pecados con franqueza mordaz, nunca perdió su veneración por el sacerdocio que representaban. Su mirada espiritual veía simultáneamente el pecado del hombre y la reverencia del ángel a su lado. Esta paradoja fue fuente de constante sufrimiento para ella, impulsándola a una vida de oración y penitencia por la santificación del clero. Su percepción de la realidad angelical alcanzó su máximo esplendor durante la celebración de la Santa Misa. En el momento de la consagración, cuando el sacerdote pronunció las palabras de Cristo, Catalina vio el mundo espiritual manifestarse en todo su esplendor. No solo el ángel del sacerdote se retiró en señal de respeto, sino que multitudes de ángeles descendieron del cielo para adorar a su rey, ahora presente en el altar bajo las apariencias de pan y vino. Para ella, la Iglesia se convirtió en una verdadera antesala del paraíso, donde la liturgia terrenal se fundía con la celestial. La Eucaristía no era un símbolo, sino Dios mismo, rodeado de su corte invisible. La historia de Santa Catalina de Siena sigue siendo, pues, una lección perpetua para todos los fieles. Revela que la eficacia y la santidad de los sacramentos no dependen de la virtud personal del ministro, sino del poder de Cristo que actúa a través de él. El gesto reverente de los ángeles es la confirmación celestial de esta verdad doctrinal.
El don místico concedido a esta santa de Siena no fue para su exclusivo beneficio, sino para el de toda la Iglesia. Nos enseña a mirar más allá de las debilidades humanas de los sacerdotes y a reconocer con los ojos de la fe la sublime dignidad del oficio que ejercen y a Cristo que se hace presente a través de su ministerio. El don de Santa Catalina, por tanto, no fue un mero espectáculo sobrenatural, sino una profunda lección de eclesiología vivida en la práctica. Nos enseña que la verdadera devoción a los ángeles y a los santos nos introduce más profundamente en el corazón de la Iglesia, con sus misterios, glorias y miserias. Su vida fue un testimonio de que la contemplación de las verdades celestiales no nos aleja de los desafíos terrenales. Al contrario, nos dota de la claridad y la valentía necesarias para afrontarlos. La visión de la reverencia angelical hacia el sacerdocio dio a una laica la fuerza para guiar al vicario de Cristo de regreso a Roma, demostrando que la obediencia a la voluntad de Dios, revelada incluso por sus ángeles, tiene el poder de alterar el curso de la historia. Muchos siglos después, en una era de tensiones globales y diplomacia compleja, la misma doctrina de los ángeles, guardianes encontraría una aplicación práctica notable, demostrando su relevancia universal más allá de las visiones místicas. La verdad de la intercesión angélica se manifestaría no a través de una visión extraordinaria, sino mediante una práctica de fe sencilla y profunda, empleada por uno de los papas más queridos del siglo XX. Esta nueva historia ilustra que la ayuda de nuestros guardianes no solo está destinada a grandes confrontaciones espirituales o revelaciones doctrinales, sino que también puede ser un instrumento eficaz en las delicadas interacciones humanas de la vida cotidiana. Este pontífice fue Angelo Roncalli, el hombre que el mundo conocería como el Papa San Juan XXIII. Conocido por su sonrisa amable y su corazón pastoral, fue un hombre de profunda sencillez, cuya fe no se basaba en experiencias místicas extraordinarias, sino en una confianza filial e inquebrantable en la divina providencia y sus instrumentos. Tras su habilidad diplomática y su valentía al convocar el Concilio Vaticano II, se escondía una piadosa costumbre, un hermoso secreto que aprendió de su predecesor, San Pío X, y que aplicó a lo largo de su vida para resolver las situaciones más difíciles y ablandar los corazones más endurecidos. La práctica de Juan XXIII se conoció como diplomacia angelical. Antes de cualquier reunión importante o conversación delicada, especialmente con personas con las que preveía desacuerdos, adoptaba una estrategia espiritual. Se retiraba a orar y pedía a su propio ángel de la guarda que lo precediera y se reuniera con el ángel de la guarda de la otra persona. La misión de este embajador celestial era clara: preparar el camino, calmar las pasiones, inspirar pensamientos de paz y abrir el corazón del interlocutor a un diálogo franco y constructivo. Era un acto de fe que reconocía que las batallas por la comprensión y la armonía se ganan primero en el plano espiritual. Continuó. Este acto de enviar a su ángel no era, en la mente de Juan XXIII, una táctica para obtener ventaja o manipular el resultado de una discusión. Al contrario, era un ejercicio de caridad y humildad. Reconocía que, en cualquier interacción humana, las barreras más difíciles de superar no son los argumentos lógicos, sino los muros invisibles del orgullo, el miedo y el prejuicio que se alzan en los corazones. Al enviar a su guardián celestial, pedía una gracia divina que precediera al encuentro, para que el ángel de la otra persona se sintiera impulsado a inspirar sentimientos de paz y apertura, creando un ambiente espiritual propicio para el florecimiento de la verdad y la buena voluntad, en lugar del conflicto y la desconfianza.
Los frutos de esta piadosa diplomacia se hicieron evidentes repetidamente a lo largo de su ministerio. En audiencias con líderes mundiales durante los momentos más tensos de la Guerra Fría, en delicadas negociaciones con representantes de otras naciones, o incluso en reuniones internas con miembros de la Curia Romana que se oponían a sus iniciativas, el Papa observó resultados que desafiaban las expectativas humanas. Reuniones que prometían estar plagadas de confrontación se desarrollaron con una serenidad inesperada. Argumentos que parecían irreconciliables encontraron un punto de encuentro. Atribuyó firmemente estos pequeños y grandes milagros diplomáticos no a su propia afabilidad, sino a la exitosa misión de su silencioso embajador celestial. La raíz de esta práctica residía en una profunda humildad espiritual. El Papa Roncalli no se basaba principalmente en su dilatada experiencia diplomática ni en su capacidad de persuasión. Comprendía que la verdadera paz y el genuino entendimiento entre las personas son, en última instancia, un don de Dios. Enviar a su ángel fue un acto concreto de abnegación, una forma de ceder el control de la situación a Dios y admitir su propia incompetencia. Era la fe de un niño que sabe que no puede resolver un problema complejo solo y, por lo tanto, pide ayuda a quienes son más sabios y fuertes. Esta confianza desarmante fue lo que hizo tan eficaz su intercesión angelical. La belleza de la historia de San Juan 23 reside en su aplicación universal. Reveló al mundo un secreto que no es exclusivo de papas ni santos, sino accesible a todos los fieles. Su diplomacia angelical es una herramienta espiritual que cualquier persona puede usar en cualquier situación. Por los padres ante una conversación difícil con un hijo, por un empleado ante una reunión con un superior, o por los cónyuges en momentos de tensión. Su vida nos enseña a santificar nuestras relaciones humanas, invitando a la presencia y la acción de los ángeles para que preparen el terreno espiritual, permitiendo que la gracia de Dios actúe donde nuestras palabras y esfuerzos fallan. El genio espiritual de San Juan 23 residía en comprender que su ángel de la guarda no era un arma para una batalla de voluntades, sino un puente que debía tenderse sobre el abismo de la incomprensión humana. La oración que dirigió a su guardián no era para que dominara al otro ángel ni le impusiera un plan. Su súplica era que los dos seres celestiales, unidos por el mismo amor a Dios y el mismo deseo de salvación de las almas, trabajaran juntos para inspirar en sus protegidos un deseo mutuo de paz. Exhortó a la creación de un espacio sagrado para el diálogo, un terreno común de caridad donde se pudieran sembrar las semillas de la verdad sin la interferencia del orgullo. En una época de creciente secularismo, donde la fe a menudo se relegaba a la esfera privada, la práctica del Papa Roncalli fue un testimonio discreto y radical. Mientras el mundo dependía de estrategias políticas, poderío militar y negociaciones calculadas, el líder de la Iglesia Católica se valió de una fuerza más antigua y poderosa. Demostró con su vida que las verdades de la fe no son reliquias de un pasado supersticioso, sino herramientas vivas y eficaces para los desafíos del presente. Su confianza en la intercesión de su ángel en medio de las complejidades de la política global fue una afirmación de que el cielo sigue gobernando la tierra y que la ayuda de Dios sigue disponible para quienes la piden con humildad. El hermoso secreto de Juan 23, revelado principalmente a través de sus diarios y las memorias de quienes lo conocieron íntimamente, dejó un legado perdurable en la piedad popular. Ofreció un modelo de devoción angelical perfectamente adaptado a la vida moderna. Demostró que no es necesario tener visiones místicas para cultivar una relación profunda y activa con el guardián. Su práctica era discreta
interna y podía integrarse en cualquier profesión o estado de vida. En efecto, democratizó la amistad con los ángeles, sacándola del dominio exclusivo de los místicos y poniéndola en manos de cada creyente como ayuda diaria y camino hacia la paz. Así, la historia de San Juan 23 complementa las revelaciones dadas a otros santos, demostrando el lado eminentemente práctico de la doctrina angélica. Demostró que la fe en la presencia y la acción de los guardianes celestiales puede transformar nuestra forma de relacionarnos, allanando caminos y sanando divisiones. Y la misma verdad sobre la reverencia de los ángeles hacia el sacerdocio, revelada visualmente a Santa Catalina, se confirmaría siglos después de una manera diferente, pero igualmente impresionante, a través de un episodio en la vida de uno de los doctores más sabios y bondadosos de la Iglesia. Continuó. En 1900, en los Anales de la Santidad, encontramos la figura de San Francisco de Sales, obispo de Ginebra, doctor de la Iglesia, cuya sabiduría pastoral y escritos sobre la vida espiritual iluminaron la Europa del siglo XVII. Conocido por su legendaria paciencia y su enfoque amable y caritativo en la conversión de las almas, también poseía una profunda percepción de las realidades espirituales. No era un hombre de frecuentes éxtasis como otros místicos, pero su unión con Dios era tan profunda que le permitía discernir las obras del mundo invisible en la vida cotidiana. Y fue en el ejercicio de su sagrada función como obispo que presenció un acontecimiento que confirmó vívidamente la doctrina de la reverencia angélica hacia el sacerdocio. Ocurrió durante una solemne ceremonia de ordenación sacerdotal. En la catedral reinaba un profundo recogimiento mientras Francisco de Sales, actuando en la persona de Cristo, imponía las manos sobre los candidatos, confiriéndoles el poder de celebrar los sagrados misterios. Entre los hombres que recibían el sacramento del orden se encontraba un joven sacerdote que, como su director espiritual, el santo obispo, sabía que poseía el excepcional y persistente don de ver a su propio ángel de la guarda. Esta singular gracia no fue motivo de orgullo para el joven, sino una fuente de constante consuelo y guía, un secreto que solo compartía con su padre espiritual. Tras la larga y emotiva ceremonia, mientras los recién ordenados salían de la iglesia, San Francisco de Sales observó un comportamiento singular. El joven sacerdote, poseedor del don místico, se había detenido bruscamente en la puerta principal. Hizo un gesto discreto, como si dialogara respetuosamente con una presencia invisible a su lado. Inclinó la cabeza y saludó con la mano, instando a su interlocutor invisible a pasar delante de él. Para otros, la escena podría haber parecido confusa o extraña, pero para la mirada perspicaz del santo obispo era claramente una interacción entre el sacerdote y su custodio celestial. Impulsado por una santa curiosidad y el deseo de comprender más profundamente los misterios de Dios, San Francisco de Sales se acercó al joven sacerdote tan pronto como éste cruzó la puerta, con su afabilidad característica, pero también con la autoridad de un pastor que investiga las obras de Dios. Le pidió al recién ordenado sacerdote que explicara el motivo de su demora y de aquella conversación silenciosa y respetuosa en el umbral de la iglesia. Obispo no dudaba de lo que había visto con los ojos de la fe, pero deseaba escuchar del propio sacerdote la confirmación y la naturaleza de aquella interacción celestial que acababa de presenciar. La respuesta del joven sacerdote fue humilde, casi confidencial, como si revelara un secreto familiar. Le explicó a su obispo que el motivo de la demora era una disputa de cortesía con su compañero celestial. Sus palabras exactas, llenas de asombro, fueron: «Monseñor, antes de hoy, antes de recibirla,
Sagrada ordenación de sus manos, mi ángel de la guarda siempre caminaba delante de mí para guiarme y abrirme el camino. Pero ahora, desde que me convertí en sacerdote, se niega a caminar delante de mí. Insiste, con una reverencia que me confunde, en caminar detrás de mí, cediéndome el paso. En estas sencillas palabras se escondía una revelación de inmenso peso teológico. El ángel no había cambiado de posición por capricho ni por mera formalidad. Su gesto era un acto litúrgico, una profesión de fe visible en la transformación ontológica que se había producido en el alma de aquel hombre. Antes había guiado a un laico, miembro del rebaño de Cristo. Ahora custodiaba un altar. Christus, otro Cristo, un hombre cuyas manos fueron ungidas para perdonar los pecados y hacer presente a Dios mismo en la Eucaristía. El ángel, en su sabiduría celestial, reconoció que el poder conferido a este sacerdote lo colocaba en su ministerio en una posición jerárquica digna de su veneración. Para San Francisco de Sales, escuchar ese relato fue como ver una página de la más alta teología cobrar vida ante sus ojos. Como obispo y doctor de la Iglesia, conocía profundamente la doctrina de la dignidad del sacerdocio. Pero aquí estaba la confirmación, proveniente directamente de un ciudadano del cielo. Ese diálogo a la puerta de la iglesia fue un testimonio irrefutable de la percepción angelical del sacramento que él, como sucesor de los apóstoles, tenía el poder de conferir. Una oleada de sagrado, respeto y gratitud inundó su alma al poder presenciar con tanta claridad el impacto de su ministerio en el mundo invisible. Este episodio de la vida de San Francisco de Sales refleja y confirma de manera extraordinaria la visión mística de Santa Catalina de Siena. Lo que el santo italiano vio como un observador externo, el ángel de pie a la izquierda del sacerdote, el joven sacerdote francés lo experimentó como una interacción personal y directa. El cambio de lugar, de caminar delante a caminar detrás, es la misma verdad expresada de otra forma. La constancia de este protocolo celestial, a lo largo de los siglos y en la vida de santos tan diversos, sirve como una poderosa afirmación de una verdad objetiva. La dignidad del sacerdocio católico es una realidad tan sublime que la propia corte angélica la reconoce y la honra con gestos de profunda veneración. Continuó. El ángel, con su gesto, enseñó que su misión había sido redefinida. Ya no era simplemente el guardián de un alma individual, sino también la guardia de honor de un dispensador de los misterios de Dios. El sacerdote, mediante su consagración, se convierte en un tabernáculo viviente, un hombre cuyas manos tocarán lo sagrado y cuya voz pronunciará las palabras que traen el cielo a la tierra. La reverencia del ángel era, en última instancia, una reverencia hacia Cristo, el sumo sacerdote eterno, quien a partir de ese momento actuaría y se haría visible a través de la humanidad de ese hombre. El ángel cedió la precedencia al hombre porque en él veía la autoridad de su rey. Para el joven sacerdote, esta experiencia diaria y continua debió ser una fuente de inmenso consuelo, pero también una formidable carga de responsabilidad. Vivir cada momento bajo la mirada de un ser celestial que lo trataba con tanta veneración era una llamada constante a la santidad. ¿Cómo podía cometer un acto, albergar un pensamiento o pronunciar una palabra indigna de la reverencia que le demostraba su propio guardián? El cambio de posición de su ángel se convirtió en un sermón silencioso y perpetuo, un recordatorio viviente de la santidad de su vocación y la pureza de vida que se esperaba de él, no solo por Dios, sino por toda la corte celestial. Esta historia se convierte así en una profunda lección sobre la humildad que debe acompañar al honor. El sacerdocio,
confiere una dignidad que supera a la de los ángeles, pero es una dignidad que no pertenece al hombre. Es un tesoro prestado, un poder que se ejerce en nombre de otro. La reacción del joven sacerdote, de confusión y asombro, es la única respuesta apropiada a tal misterio. El orgullo sería una usurpación, un intento de robar para sí una gloria que pertenece únicamente a Dios. El gesto del ángel, por tanto, enseña tanto la grandeza del oficio como la pequeñez del hombre que lo ocupa, quien siempre debe verse como un siervo inútil de un poder infinito. Para San Francisco de Sales, ese momento a la puerta de la iglesia fue una gracia que marcó profundamente su ministerio episcopal. El pastor, maestro, doctor de la iglesia, recibió una lección de teología de un ángel a través de la humildad de un sacerdote recién nombrado. Esta experiencia vital, sin duda, fortaleció su ya inmensa devoción a la Eucaristía y su respeto por el sacerdocio. En sus escritos y predicación, siempre insistió en la necesidad de venerar a los sacerdotes, a pesar de sus defectos humanos, pues había presenciado, con los ojos de la fe, la prueba irrefutable de que incluso los ángeles se inclinan ante el poder que se les ha confiado. Así, el testimonio de San Francisco de Sales completa un círculo de revelación celestial. La verdad del honor angélico al sacerdocio, vislumbrada místicamente por Santa Catalina, fue experimentada y explicada en una interacción directa, confirmando para la Iglesia que no se trata de una mera doctrina abstracta, sino de una norma vivida en la realidad del mundo espiritual. El acontecimiento enseña que el universo invisible opera con un orden y una reverencia que a menudo escapan a la percepción humana. La humildad de un ángel ante un sacerdote recién ordenado es quizás una de las defensas más elocuentes de la sublime y terrible dignidad conferida a un hombre en el sacramento del orden sagrado. Estas 4 historias, separadas por siglos y distintos contextos culturales, forman un mosaico luminoso que revela la belleza de la doctrina de los santos ángeles custodios. En la vida del Padre Pío, vemos el rostro de la amistad íntima y la asistencia constante. Con Santa Catalina de Siena aprendemos sobre el orden sagrado del universo y la veneración angélica. A través de San Juan 23 descubrimos la aplicación práctica y diplomática de esta devoción. Y con San Francisco de Sales recibimos la confirmación directa de esta jerarquía de reverencia. Cada historia es una ventana diferente que se abre al mismo paisaje, la realidad de que no caminamos solos. Sin embargo, estas narraciones no se han conservado en la tradición de la Iglesia solo para nuestra admiración. Son una invitación personal y urgente. El mismo ser celestial que conversó con el Padre Pío, que instruyó a Santa Catalina, que sirvió como embajador ante Juan 23 y que mostró su reverencia al joven sacerdote, es el que ha sido designado para cada uno de nosotros. La única diferencia entre nuestra experiencia y la de estos grandes santos no reside en la presencia o el poder del ángel, sino en nuestra capacidad de reconocerlo, invocarlo y vivir en amistad consciente con él. El don es el mismo para todos, lo que varía es nuestra respuesta. La pregunta fundamental que nos plantean estas historias es, por tanto, profundamente personal. ¿Cómo se transformaría nuestra vida espiritual si cultiváramos verdaderamente la conciencia de esta presencia? Si, en cada tentación, recordáramos al guerrero que nos acompaña. Si, en cada decisión pidiéramos la luz de nuestro guía más sabio. Si, en cada oración, confiáramos en la intercesión del mensajero que tiene acceso directo al trono de Dios. La vida de estos santos nos muestra que la devoción al ángel de la guarda no es una piedad infantil, sino un camino de santificación, un secreto para una vida cristiana más profunda, más segura y más unida al cielo.
¿Cuántas veces a lo largo de nuestro camino nos hemos librado de peligros físicos o trampas espirituales sin siquiera darnos cuenta? ¿Cuántas inspiraciones para el bien han surgido en nuestra mente como si fueran nuestras, cuando en realidad fueron susurradas por nuestro compañero celestial? ¿Cuántas veces la tristeza se ha visto aliviada por un consuelo repentino e inexplicable? Estas son las huellas de la actividad silenciosa y constante de nuestro ángel de la guarda. Él es el protagonista anónimo de innumerables episodios de nuestra salvación personal, un trabajador incansable en la viña de nuestra alma, cuya obra, en su mayor parte, permanece oculta a nuestros ojos, esperando ser revelada en la eternidad. Debemos recordar que nuestra vida es una batalla. Las Sagradas Escrituras nos advierten que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los principados y potestades de las tinieblas. En esta batalla, por nuestras almas, el ángel de la guarda es nuestro campeón personal, el soldado de élite designado por Dios para ser nuestra vanguardia y nuestra retaguardia. Ignorar su presencia es como ir a la guerra sin tener en cuenta al más valiente de nuestros aliados. Invocar su ayuda, en cambio, es fortalecer nuestras defensas, invitando a una fuerza celestial a luchar a nuestro lado, asegurando que, incluso en los ataques más feroces del enemigo, nunca estaremos en desventaja. Y cuando nuestro viaje terrenal llegue a su fin, en el momento supremo de nuestro paso de esta vida a la eternidad, la misión de nuestro ángel alcanzará su clímax. En esa hora final, cuando nuestros lazos con el mundo se disuelvan, será su presencia la que nos brinde consuelo y seguridad. Él, quien nos guardó en la cuna, nos protegerá en nuestro lecho de muerte, defendiendo nuestras almas de los ataques finales y más desesperados del diablo. Y, una vez completado nuestro peregrinaje, Él será quien se encargue de conducir nuestras almas, como un amigo fiel, al tribunal de Dios para presentar allí el fruto de toda su vigilancia, el resultado de toda una vida de tutela. Por lo tanto, la verdad sobre los santos ángeles custodios es una invitación a transformar nuestra vida interior. Empieza hoy a cultivar esta amistad. Agradéceles su protección a lo largo de tu vida. Pídeles perdón por las veces que ignoraste sus inspiraciones y confíales tus intenciones, tus miedos y tus esperanzas. Esta devoción es uno de los mayores dones de la misericordia de Dios. Una prueba de su amor íntimo y personal por cada alma. Es la certeza de que, en medio del ruido y la soledad del mundo, un príncipe de la corte celestial camina en silencio a nuestro lado, con la única y sublime misión de guiarnos sanos y salvos de regreso a la casa del Padre,